¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente habitar bajo la sombra del Altísimo? Estas palabras de la Salmo 91 suenan poderosas, misteriosas y a la vez reconfortantes. Pero, ¿entiendes realmente lo que significan? ¿Es esta sombra solo una bonita figura retórica o se esconde un secreto espiritual tras ella, un secreto que pocos conocen realmente? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu forma de ver la vida. La presencia y protección de Dios. En momentos en que el miedo domina los corazones y la ansiedad parece sofocante, todos buscamos refugio, un lugar seguro donde descansar en paz. Quizás tú también lo hayas sentido, esa necesidad de esconderte del caos, de protegerte de las tormentas, injusticias, traiciones e incluso de las guerras invisibles que azotan la mente y el alma. Y es precisamente ahí donde se esconde el misterio de sombra del Altísimo, un lugar espiritual de descanso, refugio y seguridad que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Pero cuidado, no hablamos de un simple refugio temporal. El versículo no dice «quien se acerque a la sombra del Altísimo», sino «quien more en ella». Y eso lo cambia todo. Morar significa permanecer, morar, vivir en constante comunión con el Creador. Es estar tan cerca de Él que su sombra te cubre, te envuelve y te protege de los ataques del enemigo, de las palabras negativas y de las trampas espirituales que surgen contra ti a diario. ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que sentiste que nada parecía protegerte? Cuando, incluso al rezar, parecía que el mal se colaba. Quizás sea porque, sin darte cuenta, simplemente te has acercado a la sombra, pero aún no has aprendido a habitar en él. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. El verdadero significado de este lugar espiritual que Salmo 91 revela con tanta profundidad. La sombra del Altísimo no es solo una metáfora poética, es una realidad espiritual que se manifiesta en la vida de quienes eligen vivir en intimidad con Dios. Es allí, en ese espacio invisible entre el cielo y la tierra, donde el miedo pierde su poder, donde la ansiedad se silencia y donde el corazón encuentra descanso, incluso cuando todo parece desmoronarse. Lo que pocos saben es que esta sombra no se conquista con rituales ni palabras bonitas, sino con relación, con entrega, con fe viva. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Vivir bajo la sombra del Altísimo no es un privilegio reservado para profetas, pastores o santos. Es una invitación divina para todos los que desean vivir bajo la presencia constante de Dios. Es el llamado a una vida donde cada paso es guiado por la luz de su palabra y cada batalla se gana incluso antes de comenzar. Porque quienes viven bajo la sombra del Altísimo ya están en territorio sagrado, donde el mal no tiene acceso. Así que si has estado buscando paz y protección, pero sientes que aún falta algo, quizás sea hora de mirar más a fondo. Hay un secreto escondido entre las líneas de Salmo 91, un misterio que solo se revela a quienes verdaderamente desean conocer el corazón de Dios. Acompáñenme hasta el final, porque en las próximas palabras les revelaremos su verdadero significado. Morar en ese escondite espiritual y cómo puedes experimentar esta poderosa presencia en tu propia vida. Lo que sigue te mostrará que esta sombra es mucho más que un refugio, es el abrazo de Dios. Ya sabes, mientras hablamos de este misterio, de sombra del Altísimo, quizás algo en tu interior ya ha empezado a despertar. Podría ser el recuerdo de un momento difícil en el que sentiste el cuidado de Dios sin siquiera entender cómo, o quizás un profundo deseo de vivir más cerca de Él, de sentir esa presencia que calma incluso las tormentas internas. Si este tema te resuena, déjalo aquí en los comentarios. ¿Qué te ha conmovido más hasta ahora? Comparte tu experiencia, lo que has vivido, o incluso lo que te gustaría vivir. Tus palabras podrían ser justo lo que alguien necesita leer hoy para encontrar fuerza y esperanza. Y si este mensaje de alguna manera habló a tu corazón, me gusta el video, no solo para ayudar al canal, sino porque cada me gusta demuestra que se está llegando a personas sedientas de comprender más sobre las promesas y los secretos de la palabra de Dios. Es un gesto sencillo, pero tiene un enorme poder para que este mensaje llegue más lejos.
tocando vidas que quizás necesiten escuchar precisamente esto ahora mismo. Tu participación aquí es lo que hace que este espacio exista. Cuando comentas, das me gusta o suscríbete al canal, dice, quiero seguir creciendo espiritualmente, quiero adentrarme más en la presencia de Dios. Y eso es lo que mantiene viva a esta comunidad, una familia de fe que busca aprender, sentir y vivir más intensamente en la presencia divina. Así que, si aún no formas parte de esta familia, regístrate ahora y activa la campanita. Así no te perderás los próximos capítulos de este viaje espiritual que recorremos juntos. Aquí cada video es una conversación entre corazones que buscan el mismo refugio, sombra del Altísimo. Y quédense conmigo, porque lo que sigue revelará el verdadero secreto de quienes eligen habitar en este lugar sagrado, un secreto que transforma el miedo en fe y la desesperación en descanso. Pocas personas lo saben, pero la Salmo 91 posee una profundidad espiritual que va mucho más allá de las palabras que leemos. Es uno de los textos más poderosos de las Escrituras, un verdadero escudo espiritual, escrito en una época en la que la humanidad vivía rodeada de peligro, guerra e incertidumbre, muy similar a lo que experimentamos hoy. Algunos eruditos atribuyen su autoría a Moisés, el mismo hombre que habló con Dios cara a cara, el líder que guió al pueblo por el desierto y experimentó la presencia divina con tanta intensidad que su rostro resplandeció. Otros creen que fue David quien lo compuso, el rey que conoció tanto las victorias como las sombras del alma y que aprendió en medio de las batallas el valor de confiar plenamente en Dios. Independientemente del autor, lo que realmente importa es que este salmo nació de una experiencia viva de comunión, de alguien que entendió que la verdadera seguridad no está en las murallas de la ciudad, ni en las armas, ni en los aliados, sino en un lugar invisible, el escondite del Altísimo. El versículo central es como una clave espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada palabra conlleva una profunda revelación. Habitar no es estar de paso, es permanecer, es morar, es echar raíces en una relación íntima con Dios. Y reposar a la sombra del Todopoderoso no significa escapar de la realidad, sino vivir con la certeza de que incluso cuando todo parece desmoronarse, hay un refugio que el mundo no puede ofrecer. La sombra de Dios es el símbolo de refugio supremo, donde ninguna fuerza humana, espiritual o emocional, puede alcanzar a quienes allí permanecen. Este pasaje revela una verdad oculta. El Salmo 91 no es una promesa mágica de que el mal nunca te tocará. Es, de hecho, una invitación a vivir en un estado de confianza tan profundo que el miedo pierde su poder. Se trata de mentalidad espiritual. Eso transforma la manera en que enfrentamos los desafíos. Cuando alguien habita al abrigo del Altísimo, no está exento de dificultades, pero está protegido por algo mucho mayor que cualquier tormenta. La diferencia radica en la presencia. Peligro puede rodear, pero el corazón permanece firme, porque sabe dónde está anclado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un detalle que muchos ignoran. El escondite no es un lugar físico, sino un estado de comunión. Moisés lo comprendió en el monte Sinaí, cuando ascendió para encontrarse con Dios y fue envuelto por una densa nube de gloria. Ese era el refugio. David lo experimentó en las cuevas donde se refugió mientras huía de Saúl. Allí, en medio del miedo y la soledad, descubrió el consuelo de la presencia de Dios. Y nosotros hoy podemos morar en ese mismo lugar. No hay muros ni fronteras. Este refugio está disponible para todo corazón que elija confiar y permanecer. Habitar bajo la sombra del Altísimo es vivir un viaje de transformación, es decidir, cada día, permanecer en la fe, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es comprender que, mientras el mundo busca seguridad en lo visible, dinero, estatus, influencia, el verdadero descanso reside en algo invisible pero palpable. Cuando entras en este escondite, algo cambia en tu interior. El miedo pierde su poder, las preocupaciones pierden su voz, y la paz se convierte en tu nuevo entorno natural. Esta sombra representa el impacto de la presencia de Dios sobre quienes verdaderamente lo buscan.
Es como una brisa ligera que cubre el alma cansada, como un manto invisible que protege de los ataques espirituales y mentales. No tienes que luchar con tus propias fuerzas cuando estás bajo esta sombra. Es Dios quien lucha por ti. Él se convierte en tu refugio, tu fortaleza, tu amparo contra todo lo que intenta derribarte. La confianza que surge de esto es diferente. Es madura, profunda e inquebrantable. Observe cómo hay una decisión involucrados en este proceso. Dios ofrece el refugio, pero eres tú quien elige morar allí. Muchos incluso conocen el Salmo 91, lo recitan, lo memorizan, pero aún así viven fuera de las sombras. Esto sucede porque morar requiere entrega, una decisión consciente, de depender de Dios en lugar de depender de tus propias fuerzas. Es como aprender a descansar en medio del caos, a ver el propósito incluso en la adversidad, a comprender que el control nunca estuvo realmente en nuestras manos. Cuando vives bajo la sombra del Altísimo, comienzas a notar la tras bambalinas espiritual detrás de las situaciones de la vida. Entiende que nada es casual, que incluso el dolor transmite mensajes, que cada silencio de Dios tiene un propósito. Habitar allí es como vivir, entre lo visible y lo invisible. Caminas en la tierra, pero tu corazón ya habita en lo alto. Y cuanto más tiempo permaneces en este lugar, más clara se vuelve la percepción de la presencia divina. Hay una revelación poderosa aquí. El Salmo 91 se trata menos de pedir protección y más de reconocer quién es el protector. Es una invitación a la intimidad, no solo a la ayuda. Cuando vives en este nivel de comunión, el descanso es natural, porque tu corazón aprende que Dios nunca duerme. Él vela por cada detalle, observa cada paso y actúa incluso cuando no te das cuenta. Y por eso este salmo no habla de religión, sino de relación. Es la expresión de quienes han descubierto que la verdadera fuerza reside en conocer el corazón del Creador. Quienes habitan bajo la sombra del Altísimo no se guían por el miedo, sino por la confianza. No se desesperan ante las malas noticias, porque saben que hay una mano invisible que lo guía todo. Cada palabra de este texto bíblico es como una semilla de fe, plantada en medio de las tormentas del alma. Y cuando dejas que esta semilla arraigue, el miedo se transforma en paz, la angustia en fortaleza y la duda en convicción. Morar bajo la sombra del Todopoderoso es caminar con la certeza de que nada puede apartarte del cuidado divino, ni las circunstancias, ni las personas, ni las fuerzas espirituales que intentan derrocarte. Esta es la esencia del Salmo 91. Vivir en un refugio invisible pero real, confiar en un Dios presente incluso en el silencio, y descansar en una protección que es independiente de las circunstancias mundanas. Es una experiencia que no se puede explicar con palabras. Se vive, se siente y se presencia. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Cuando la Biblia usa la palabra habitar, no se refiere a una visita rápida, a un momento de emoción durante la oración, ni a una petición hecha en medio del dolor. Morar significa vivir, permanecer, construir un hogar. Es un verbo que habla de permanencia, de vínculo, de compromiso. Es diferente a simplemente buscar a Dios cuando algo sale mal. Se trata de vivir con Él todos los días, incluso cuando el cielo está despejado y no hay señales de tormenta. Hay una gran diferencia entre quienes visitan la presencia de Dios y quienes la hacen su hogar. Muchos pasan junto a Él como quien entra en una casa buscando refugio de la lluvia. Llegan mojados, desesperados, encuentran consuelo, pero en cuanto vuelve a brillar el sol, se van. Morar, sin embargo, es lo opuesto. Es decide, quedarse. Es elegir quedarse incluso cuando todo parece estar bien. Es una actitud que nace de una mentalidad espiritual madura, que entiende que la presencia de Dios no es un escondite temporal, sino el único lugar seguro en medio de la inestabilidad del mundo. Hay quienes solo rezan cuando están desesperados. Otros, cuando todo les va bien, se olvidan por completo de dar gracias. Pero quienes habitan bajo la sombra del Altísimo han aprendido el secreto del equilibrio, vivir en constante comunión sin importar las circunstancias. Este tipo de relación transforma la vida desde adentro hacia afuera. La paz deja de ser una sensación momentánea y se convierte en un estado permanente. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema,
Porque habitar no es solo quedarse cerca, es fusionarse con la voluntad de Dios, es cuando la mente humana comienza a alinearse con la mente divina, cuando las decisiones cotidianas no se guían por el miedo, sino por la confianza. Habitar es una elección consciente, una entrega que moldea el carácter, refina el corazón y transforma la forma en que ves todo lo que te rodea. Mucha gente piensa que esto es algo difícil de lograr, pero en realidad es el resultado de pequeños gestos diarios: despertar y dar gracias, hablar con Dios a lo largo del día, pedirle guía antes de actuar, perdonar incluso cuando duele y reconocer que todo lo que tenemos y somos depende de Él. Esto es habitar, es hacer de Dios el centro, no el último recurso. A verdad oculta es que cuando uno aprende a habitar, la vida cambia de adentro hacia afuera. Las tormentas no desaparecen, pero el corazón no se tambalea. Los vientos soplan, pero la fe se convierte en un ancla. El mundo puede incluso intentar arrebatártelo todo, pero quienes habitan bajo la sombra del Altísimo nunca pierden la presencia que todo lo sostiene. Habitar es más que un acto espiritual. Es una transformación de mentalidad, es el punto en el que la fe deja de ser teoría y se convierte en una experiencia viva. Es como el sol y la sombra. Cuando el sol de la aflicción arde, muchos corren a buscar el refugio de Dios, pero cuando pasa el calor, olvidan que fue esta sombra la que los protegió. Pero quienes verdaderamente habitan en ella, vive en paz, incluso bajo el sol más intenso, porque entiende que el refugio no es un lugar de escape, es el hogar mismo del alma. Habitar es decidir nunca abandonar este espacio espiritual, es aprender a caminar con Dios en nuestra vida diaria, en las conversaciones, en las decisiones, en el silencio. Es vivir con la constante conciencia de que Él está presente en todo, y esto requiere disciplina, entrega y un deseo sincero de crecer espiritualmente. No se trata de religión, se trata de relación y permanencia. Tras bambalinas de la fe, esto es lo que separa a quienes simplemente conocen las promesas de quienes experimentan los milagros, porque Dios no se revela plenamente a quienes solo aparecen ocasionalmente. Se manifiesta plenamente a quienes eligen morar en su presencia. Morar es estar tan cerca que tu corazón comienza a latir al ritmo del suyo, y esto tiene un impacto real. Las reacciones cambian, las palabras se suavizan, las miradas se vuelven más compasivas, las decisiones dejan de ser impulsivas y se guían por la sabiduría divina. Quienes habitan en su interior comprenden que no necesitan perseguirlo todo, porque ya están cubiertos por aquel que todo lo controla. Es una nueva jornada interior, una forma diferente de ver la vida, más ligera, más profunda, más consciente. Y curiosamente, cuanto más se permanece, más se comprende que el secreto no reside en recibir, sino en permanecer. Es en la permanencia donde se produce la transformación. Es allí donde los miedos se disuelven, las heridas empiezan a sanar y el corazón descansa. Permanecer es como echar raíces en la presencia de Dios. Cuanto más profundas sean, más firme se vuelve la vida, incluso cuando el mundo se tambalea. Quizás por eso a tanta gente le falta paz, porque aún viven como visitantes, no como residentes. Van y vienen de la presencia de Dios según sus emociones, pero el verdadero poder del Salmo 91 reside en habitar, ser, permanecer, descansar y confiar, sin necesidad de pruebas. Es la confianza que no depende de lo que ves, sino de lo que sientes. Cuando el corazón aprende a morar, incluso el silencio de Dios se convierte en una respuesta. Incluso la demora se percibe como preocupación, y cada día deja de ser una simple rutina y se convierte en parte de revelación divina en construcción. Morar es el camino más corto entre la fe y la paz. Y lo más hermoso de todo es que esta invitación está abierta a todos. Dios no distingue entre quienes llevan años orando y quienes apenas comienzan. El refugio de la sombra está disponible, pero solo quienes deciden quedarse descubren el poder de permanecer. Morar es más que buscar ayuda. Es construir un hogar espiritual donde el alma encuentre descanso. Es hacer de la presencia de Dios el punto de partida de todas las decisiones, el fundamento de cada paso y el refugio de cada herida. Es en este lugar invisible donde el miedo se disipa, las dudas se silencian y florece la verdadera confianza. Comenta aquí:
Yo también estoy en ese viaje. La palabra sombra tiene un significado mucho más profundo de lo que parece a primera vista. En el lenguaje bíblico, especialmente en la cultura hebrea, la sombra siempre se ha visto como un símbolo de protección, autoridad y presencia constante. No es solo algo que bloquea la luz del sol, sino un refugio invisible que representa cuidado, refugio y seguridad. Cuando el salmista dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, describe un estado espiritual de cobertura divina completa, un lugar donde nada puede alcanzarte sin pasar primero por la presencia de Dios. En la antigüedad, decir que alguien estaba a la sombra de otra persona era lo mismo que declarar que vivía a la sombra de otra, bajo la protección y autoridad de ella. Los reyes tenían súbditos que se ponían a su sombra como signo de lealtad, y los maestros tenían discípulos que aprendían bajo su sombra como símbolo de sabiduría y disciplina. Así es con Dios. Estar bajo su sombra es vivir rendido a su voluntad, aceptando su guía y confiando en su protección. No es un refugio físico, sino un estado de entrega espiritual, donde el alma encuentra descanso y el corazón se vuelve inquebrantable, incluso en medio de la oscuridad. Hay una belleza misteriosa en este concepto, porque la sombra solo existe donde hay luz. Esto significa que sombra del Altísimo no es un lugar de oscuridad, sino un espacio donde la luz de Dios es tan intensa que envuelve a quienes están cerca. Es como si el resplandor de la gloria divina creara una zona segura donde el mal no puede penetrar. Cuando decides permanecer allí, no huyes del mundo, sino que te envuelve la presencia de aquel que lo gobierna. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque la sombra de Dios no es solo una señal de protección, sino también una llamada a la intimidad. Es el lugar donde la presencia divina se hace real, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Cuando estás a la sombra del Altísimo, el enemigo ni siquiera puede verte, solo ve a Dios cubriéndote. Es como si tu vida ahora estuviera protegida por la luz de una presencia tan poderosa que la oscuridad no puede identificar dónde empiezas tú y dónde termina Dios. Este es el verdadero poder de la sombra espiritual, esconderse sin aislarse. El mundo puede verte, pero quienes te observan verdaderamente desde una perspectiva espiritual saben que estás protegido por algo incomprensible para los ojos humanos. Y este es el secreto de tantos milagros silenciosos, liberaciones que ni siquiera sabías que habían sucedido, caminos que se abrieron sin que te dieras cuenta, situaciones que podrían haber destruido tu paz, pero que simplemente se disolvieron sin explicación. Es un reflejo directo de la protección divina que actúa entre bastidores en tu vida. Esta sombra también habla de presencia constante. Ella está contigo, incluso cuando no la sientes. Hay días en que parece que Dios está lejos, el silencio es denso y las oraciones no llegan más allá del techo. Pero la verdad es que la sombra solo existe cerca de la luz. Si hay sombra sobre ti, es porque la presencia de Dios está cerca. El silencio de Dios a veces es solo su manera de protegerte mientras obra entre bastidores. Ya viaje espiritual, estar bajo esta sombra es una decisión diaria. Es elegir confiar incluso sin comprender, descansar incluso sin ver y permanecer firme incluso cuando el viento sopla fuerte. La sombra es la señal de que usted no está solo, es un sutil recordatorio de que hay un Dios atento a los más mínimos detalles, listo para actuar en el momento oportuno. A veces no quita el sol abrasador de las pruebas, sino que extiende su sombra sobre ti para que el calor no te destruya. Y es en este gesto silencioso donde se revela su fidelidad. La sombra del Altísimo también representa un límite espiritual, un territorio seguro donde el enemigo no tiene acceso. Es el espacio donde la paz no depende de las circunstancias porque proviene directamente de la presencia de Dios. Quienes aprenden a vivir bajo esta sombra comienzan a ver el mundo con otros ojos. Las preocupaciones persisten, los desafíos no desaparecen, pero hay una certeza interior que los sostiene. Nada puede tocarlos sin el permiso divino. Este es una verdad oculta que muchos aún no comprenden. La sombra no es para quienes huyen de Dios solo en busca de protección inmediata, sino para quienes deciden vivir
en constante comunión. La diferencia radica en la profundidad de la relación. Quienes viven bajo la sombra buscan más que bendiciones, buscan al bendecido mismo. Es una elección de intimidad, no de conveniencia. Y lo más extraordinario es darse cuenta de que esta sombra no es estática, te acompaña donde quiera que vayas, no importa si el día es soleado o nublado, si la vida es tranquila o caótica. Cuando moras en la presencia de Dios, la sombra te sigue, te cubre en momentos de alegría y tristeza, en decisiones difíciles y en noches solitarias. Es una protección móvil, viva y sensible para el corazón que confía. Tras el telón de esta fe, hay un movimiento constante entre la luz y la sombra, entre la revelación y el misterio. Dios no revela todo de una vez, porque la sombra también sirve para «te preservaré» de lo que aún no estás listo para ver. Hay cosas que Él oculta por amor, no por castigo. A veces es mejor permanecer a su sombra que intentar caminar bajo una luz que aún no comprendes. La sombra del Altísimo es el lugar donde el alma aprende a descansar. Es el refugio de quienes se han cansado de luchar solos, de quienes han comprendido que la verdadera victoria no proviene de la fuerza humana, sino de dependencia divina. Es donde el miedo se desvanece y el corazón encuentra un tipo de paz que el mundo no puede ofrecer. Vivir bajo esta sombra es como vivir entre el cielo y la tierra, con los pies firmes en la tierra, pero con el espíritu protegido. Es una experiencia de confianza continua, una comunión silenciosa que se hace parte de tu propia respiración. No necesitas verla para saber que estás protegido. Simplemente siente la ligereza de saberlo. Hay un Dios sobre todo, protegiéndote en cada paso. Esta sombra es el abrazo invisible que te acoge cuando todo parece incierto. Es el escudo espiritual que te mantiene en pie cuando el miedo intenta derribarte. Y cuanto más eliges permanecer allí, más te das cuenta de que el verdadero poder no reside en evitar las luchas, sino en vive en ellos con la certeza de que no estás solo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. El título Altísimo, mencionado en el Salmo 91, es una de las expresiones más poderosas utilizadas en las Escrituras para describir a Dios. En hebreo, la palabra es el Elión, que literalmente significa el Dios sobre todos los dioses, el Supremo, aquel que reina sobre todo lo que existe. Es una forma de revelar su soberanía absoluta, su autoridad incuestionable y su dominio que trasciende los límites del tiempo, la materia y el entendimiento humano. Cuando el salmista eligió este nombre, declaraba que ninguna fuerza, visible o invisible, se compara con el poder de Dios. Es una confesión de fe que trasciende las circunstancias. Es el reconocimiento de que no hay nada ni nadie por encima de Él. Habitar bajo la sombra del Altísimo es mucho más que creer en un Dios poderoso. Es vivir bajo el gobierno de su autoridad, es una entrega total, una confianza que no depende de lo que ven los ojos, sino de lo que cree el corazón. Es declarar con tu vida y tus acciones que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Esta es la diferencia entre el miedo y la fe. El miedo mira el caos y ve la derrota. La fe mira al Todopoderoso y ve el propósito. Cuando el salmista dice, «El Señor es mi refugio y mi fortaleza», afirma que su seguridad no proviene de ejércitos, muros ni riquezas, sino de la presencia de Dios. Esta afirmación surge de una mentalidad espiritual transformada de alguien que aprendió que la verdadera fuerza no reside en resistir solo, sino en refugiarse bajo la autoridad divina. El refugio es el lugar al que corres cuando te sientes herido. La fortaleza es el lugar donde te quedas cuando decides no huir más. Y cuando el Señor se convierte en ambos, el alma finalmente encuentra descanso. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. ¿Por qué llamar a Dios Altísimo? No es solo un título bonito, es reconocer su lugar en cada área de la vida. Es permitirle estar por encima de las emociones, decisiones, preocupaciones e incluso planes personales. Cuando Dios ocupa el lugar más alto, todo lo demás encuentra su lugar. El caos se organiza, el miedo se silencia y el corazón aprende a confiar. Es un cambio de corazón, mentalidad, un cambio interno que hace que el alma deje de luchar por el control y comience a descansar en la soberanía divina. Hay una verdad oculta aquí.
Quienes aprenden a vivir bajo el dominio del Todopoderoso experimentan una libertad que el mundo no puede comprender, porque el control que entregamos a Dios no nos esclaviza, sino que nos libera. La carga de la ansiedad comienza a disminuir, la desesperación pierde su sonido y las luchas internas encuentran un ritmo de paz. Es una confianza que no se enseña en los libros. Se construye con la experiencia, en desiertos y noches silenciosas, cuando la única certeza es que Dios sigue ahí. El Altísimo es el que es por encima de las autoridades humanas, por encima de las leyes naturales, por encima de las fuerzas espirituales que intentan oponerse a su voluntad. Cuando eliges vivir bajo su sombra, automáticamente te colocas fuera del alcance del miedo. Esto no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de un propósito. Quien está amparado por la autoridad de Dios puede caminar en medio del caos y aún así mantener la paz, porque sabe que nada sucede sin el permiso de su Señor. Hay algo profundamente transformador al reconocer esta autoridad. El alma inquieta encuentra descanso. La mente cansada finalmente se aquieta. Confiar en el Todopoderoso es el antídoto contra la inestabilidad del mundo. Empiezas a comprender que las circunstancias no tienen poder para definirte, porque hay una autoridad superior que escribe la historia. Y cuando el miedo intenta susurrar que caerás, la presencia del Todopoderoso responde: soy tu refugio y tu fortaleza. Es como si la vida se convirtiera en un reflejo de esta comunión. Las decisiones ya no son apresuradas, porque hay dirección. El dolor ya no es inútil, porque hay aprendizaje. Los errores ya no son una carga, porque hay perdón. Morar bajo la sombra del Altísimo es vivir en este equilibrio espiritual, en el que cada paso se da con confianza, incluso cuando el camino es incierto. Tras la escena de la fe, este es el secreto que sostiene a quienes se mantienen firmes cuando todo lo demás se derrumba. No confían en sí mismos, sino en el Dios que está por encima de todo. El Todopoderoso es quien transforma lo imposible en posible, el caos en orden, la duda en esperanza. Él es el Dios que levanta reyes y derriba imperios, que abre mares y cierra las bocas de los leones. Cuando vives bajo su autoridad, estás bajo la protección de aquel que nunca perdí una batalla. Vivir bajo esta sombra es vivir con el corazón anclado en la certeza de que Dios reina, incluso cuando arrecia la tormenta. Significa levantar la vista y recordar que hay un trono inconmovible, un gobierno inmutable y un poder inquebrantable. Significa confiar en el carácter de aquel que prometió estar presente todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y cuanto más conoces a este Dios, más te das cuenta de que el verdadero descanso no viene de la ausencia de luchas, sino de la conciencia de quien te apoya a Él Altísimo. No es solo un protector distante, es el Padre que te rodea, el refugio que te acoge y la fortaleza que te sostiene cuando te faltan las fuerzas. Morar bajo su sombra es vivir en equilibrio entre la vulnerabilidad y la fe, reconocer tu debilidad, pero confiar en su poder. Esta es la esencia de una vida guiada por la fe, saber que, incluso cuando no entendemos lo que sucede, Dios permanece por encima de todo, en control de cada detalle. La fe en el Todopoderoso no niega el dolor, sino que revela el propósito que lo sustenta. Y es en esta confianza silenciosa que el corazón aprende a descansar, incluso cuando el mundo exterior parece desmoronarse. Cuando vives bajo la autoridad de El Elión, la vida deja de estar guiada por el miedo y se vuelve impulsada por la convicción. No hay lugar para la desesperación, porque el alma sabe en quién se fundamenta. El Todopoderoso se convierte no solo en el centro de tu fe, sino en el eje de tu existencia. Él es el punto fijo en medio de las tormentas, el faro que te guía en las noches más oscuras, el refugio que resiste cualquier ataque. Y es precisamente esta conciencia la que expresa el salmista cuando dice: «El Señor es mi refugio y mi fortaleza». Estas palabras son una confesión de seguridad, un recordatorio de que cuando el Todopoderoso es nuestro refugio, el miedo desaparece. Esta confianza no nace de la comodidad, sino de la intimidad, de quienes conocen al Dios que está por encima de todo, pero que también habita cerca, dentro, junto a nosotros. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí.
Hay una gran diferencia entre estar cerca de Dios y estar bajo su sombra. Muchas personas oran, leen la Biblia y asisten a la iglesia, pero aún viven fuera de esta cobertura espiritual. Es como si supieran que Dios existe y creyeran en su poder, pero aún no hubieran aprendido a descansar de verdad en ello. Estar cerca es bueno, pero no es suficiente. Es como admirar un refugio desde lejos mientras afuera azota la tormenta. Estar a la sombra es algo más. Es permitirte estar completamente cubierto, es soltar el control y confiar plenamente en quien sostiene el paraguas de tu vida. La diferencia entre ambos radica en la entrega. Quienes están simplemente cerca, aún quieren decidirlo todo por sí mismos, aún se inquietan cuando las cosas no salen según lo planeado, aún intentan controlar lo que no pueden, pero quienes están debajo comprenden que no es necesario tener el control para que la vida funcione, como un hijo que camina bajo el paraguas de su padre bajo la lluvia. No se preocupa por guiar el camino, no intenta sujetar el mango, no se desespera ante el viento, simplemente confía, porque sabe que su padre no dejará que se moje. Es esta confianza silenciosa la que define a quienes verdaderamente habitan bajo la sombra del Todopoderoso. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque esta diferencia va mucho más allá del comportamiento. Es una cuestión de mentalidad espiritual. Estar cerca es vivir en la superficie de la fe, conocer el nombre de Dios pero aún no conocer su corazón. Es buscar la presencia divina, como quien visita un lugar sagrado de vez en cuando, pero sin el deseo de vivir allí. Estar bajo la sombra de Dios significa vivir con la conciencia de que Dios no solo es una ayuda en tiempos difíciles, sino centro absoluto de la vida. Es caminar con la certeza de que nada escapa a su cuidado y que incluso su silencio tiene un propósito. Tras bambalinas del alma, la cercanía es una forma de relación inestable. Hay fe, pero también duda. Hay oración, pero sin constancia. Hay palabras hermosas, pero el corazón aún intenta negociar con el miedo. Por otro lado, quienes están abajo viven transformación continua, porque cuanto más tiempo pasas bajo la sombra de Dios, más te das cuenta de que el control era lo que te cansaba. La paz no llega cuando todo se resuelve, sino cuando decides dejar de luchar solo, y es entonces cuando la confianza se hace completa. Es curioso cómo muchos creen que la fe es sinónimo de esfuerzo, como si depender de Dios fuera un signo de debilidad. Pero verdad oculta solo los fuertes confían. Confiar es admitir que hay límites, es aceptar que hay alguien más grande, que ve lo que tú no ves y comprende lo que aún no puedes comprender. Estar en la sombra es una elección de humildad y sabiduría. Es lo opuesto a la independencia espiritual. Es reconocer que tu fuerza viene de arriba. Quienes viven solo cerca de Dios tienden a frustrarse fácilmente porque esperan respuestas rápidas, señales visibles y certezas inmediatas. Pero quienes están abajo han aprendido a esperar sin perder la paz. Esta es la diferencia entre prisa y confianza. La prisa busca resultados, la confianza busca dirección. Un corazón que vive en la sombra no necesita ver el camino completo, porque ya sabe quién guía sus pasos. Y aquí es donde la metáfora del paraguas cobra aún más sentido. La lluvia puede representar problemas, decepciones y luchas diarias. El paraguas es la presencia de Dios firme, constante y protectora. Pero el hijo que intenta arrebatarle el paraguas a su padre termina mojándose porque desconoce la dirección del viento, no tiene la fuerza para sujetarlo bien y a menudo pierde el equilibrio. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Quien intenta controlar lo que es de Dios termina por desgastarse. Aquellos que confían en quien sostiene el paraguas aprenden a caminar con calma, incluso en medio de la tormenta. Esta es una lección profunda sobre decisiones. Espirituales porque estar en la sombra requiere una decisión diaria, rendirse, confiar y permanecer. Es fácil estar cerca de Dios cuando todo va bien, pero es bajo el peso de las pruebas que se revela quién está verdaderamente protegido. Es en medio de la tormenta que se pone a prueba la fe. Es cuando soplan los vientos que se ve quién está verdaderamente protegido. Y la diferencia radica precisamente ahí, en el tipo de relación que tienes con Dios. Estar debajo significa dejar que Él guíe tus pasos.
incluso cuando no entiendes el camino. Es aceptar que su tiempo es mejor que el tuyo, aunque parezca largo. Es confiar en la promesa incluso cuando las circunstancias dictan lo contrario. Y esto no es pasividad, es madurez espiritual. Es la conciencia de que el Todopoderoso no se equivoca y que cada movimiento suyo tiene un propósito más grande de lo que los ojos humanos pueden percibir. Esta entrega es lo que transforma el alma. Cuando decides dejar de simplemente acercarte y comenzar a morar, la paz que antes parecía lejana comienza a florecer en tu interior. Es como si finalmente la tormenta exterior ya no tuviera el poder de perturbar tu atmósfera interior. Porque estar bajo la sombra de Dios no te exime de la lluvia, te protege de ella. Es un proceso, un viaje de confianza. Eso se construye paso a paso. A veces Dios permite que el viento sople con más fuerza, solo para recordarte que no estás solo sosteniendo el paraguas. Él está ahí, firme, guiándote, aunque no puedas verlo, con claridad. Y cuando entiendes esto, el miedo pierde su voz, porque quienes están bajo la sombra no necesitan correr a refugiarse, ya están protegidos. Esta diferencia entre estar cerca y estar debajo lo cambia todo. Cambia nuestra forma de orar, actuar y reaccionar. Cambia nuestra forma de afrontar el dolor y las bendiciones. Cambia nuestra mentalidad. La fe deja de ser algo que buscamos solo en momentos de desesperación y se convierte en el aire que respiramos a diario. Es en este nivel de intimidad que la presencia de Dios deja de ser una visita y se convierte en una morada. Y cuando eso sucede, la vida cobra una nueva ligereza. Las decisiones dejan de ser pesadas, las cargas se vuelven soportables y el corazón encuentra descanso. Es el momento en que te das cuenta de que no necesitas entenderlo todo para estar en paz. Simplemente estar en la sombra adecuada. Y esa sombra no es ausencia de luz, sino evidencia de la presencia de un Dios que te cubre de amor y propósito. Comenta aquí, yo también estoy en ese viaje. Las promesas de la Salmo 91 son como un mapa de revelaciones espirituales oculto a simple vista. Cada versículo conlleva un poder, una verdad, un recordatorio de lo que Dios tiene reservado para quienes eligen vivir bajo su sombra. Estas no son solo palabras simbólicas o poéticas, son decretos divinos, sellos espirituales que hablan de liberación, protección angelical, victoria sobre el mal y larga vida. Pero hay algo que pocos comprenden. Estas promesas no son automáticas. No se cumplen simplemente al recitarlas, sino al vivirlas. Es la diferencia entre conocer el texto y vivir el pacto que él representa. El Salmo 91 comienza con una condición: el que habita al abrigo del Altísimo. Esto significa que las promesas que siguen no son para todos, sino para quienes eligen permanecer en este lugar espiritual de comunión y confianza. Es como una cláusula sagrada. Dios promete actuar, proteger y sostener, pero hay una invitación implícita a permanecer. Permanecer es vivir con Él, confiar en Él y hacer de su presencia el refugio constante del alma. Y es desde esta entrega que las promesas cobran vida, realidad y visibilidad en la vida diaria. El primer regalo de esta vivienda es la liberación. Dios promete liberarnos de lo que nos aprisiona, protegernos de las trampas del enemigo y romper las ataduras invisibles que intentan robarnos la paz. Hay un versículo que dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste mortal. Esto se refiere tanto a peligros físicos como espirituales. Es liberación de las trampas mentales que nos paralizan, de los pensamientos de miedo y culpa, de las tentaciones que intentan alejar nuestros corazones de la fe. Cuando moramos en la presencia de Dios, incluso los ataques ocultos pierden su poder, porque la luz divina revela lo que estaba oculto. Pero no se queda ahí. El Salmo también habla de protección angelical, una de las promesas más fascinantes y misteriosas de la Biblia, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esto no es solo una figura retórica, es una realidad espiritual. Los ángeles no son símbolos, son mensajeros de Dios, seres enviados para actuar en nombre de quienes caminan bajo su sombra. Existe un marco espiritual en constante movimiento alrededor de quienes viven en alianza con el Todopoderoso. Mientras que el mundo natural ve la casualidad,
El mundo espiritual ve el orden divino manifestándose en cada detalle. Imagina la grandeza de esto. Mientras duermes, el cielo trabaja para ti. Mientras enfrentas batallas aparentemente imposibles, hay ángeles allanando el camino, evitando peligros y sosteniendo tu fe. Es una promesa que no depende de la visibilidad, sino de la confianza. Dios no promete la ausencia de tormentas, pero protección dentro de ellos. Él promete presencia, y la presencia siempre es más poderosa que la ausencia de problemas. Otra promesa poderosa es la victoria sobre el mal. El texto dice: 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán. Es un lenguaje fuerte, pero profundamente simbólico. Significa que incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse, quienes moran bajo la sombra del Altísimo permanecen de pie. La victoria aquí no se trata solo de los enemigos externos, sino de las guerras internas, las dudas, la culpa, las viejas heridas que intentan sabotear el alma. Es una victoria silenciosa, cimentada en la intimidad con Dios. El verdadero vencedor no es el que nunca cae, sino el que, incluso al caer, nunca pierde el rumbo. Y también está la promesa de larga vida, que no se limita solo a los años en que vivimos, sino a calidad espiritual de esta existencia. Vivir mucho, en el contexto bíblico, significa vivir plenamente, con propósito, en paz con Dios y con uno mismo. Es una vida guiada y equilibrada, con la sabiduría para discernir lo que realmente importa. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es la promesa de un final tranquilo, de un camino bien concluido, de una vida que deja huella en el mundo y resuena en la eternidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad oculta. Detrás de estas promesas se esconden. No son recompensas por buenas acciones, sino frutos de una relación constante. Dios no es un juez que reparte bendiciones según el desempeño, es un padre que derrama su cuidado sobre los hijos que se mantienen cerca. La clave está en la palabra alianza. Cuando vivimos en alianza, la confianza sustituye a las exigencias, el amor vence al miedo y la fe se vuelve natural. Este pacto no se compone de reglas, sino de reciprocidad. Es un vínculo de entrega, en el que el ser humano reconoce su dependencia y Dios responde con su presencia. Por eso muchos recitan el Salmo 91, pero pocos experimentan su poder. Las palabras sin pacto son solo sonido, pero las palabras que nacen de la comunión se convierten en espada. Cada promesa de este salmo se activa cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en vida vivida. Las promesas del Salmo 91 también hablan de una protección invisible que genera impacto visible. Cuando alguien habita bajo la sombra del Altísimo, el entorno que lo rodea cambia. Las personas sienten paz al estar cerca de quienes viven en este estado espiritual. Las decisiones se vuelven más sabias, las reacciones más serenas, los días menos caóticos. Es como si la presencia de Dios creara una atmósfera diferente, una luz suave que guía, incluso en los días nublados. Y esta luz no proviene de afuera, sino de adentro, del corazón que ha aprendido a confiar. Hay algo extraordinario en este tipo de fe. No es ruidosa ni ostentosa, sino profunda. Es la fe de quien no necesita demostrar nada, solo perseverar. Es la clase de fe que el tiempo no conmueve, porque se basa en la constancia. Dios nunca prometió una vida sin desafíos, pero lo hizo, compañía constante. Y esta es quizás la mayor de todas las promesas, la certeza de que nunca estaremos solos. Quienes viven en alianza con el Todopoderoso poseen una seguridad que el mundo no puede robar. No es arrogancia, sino convicción. Es la conciencia de que hay una mano invisible que guía nuestros pasos y un propósito mayor detrás de cada acontecimiento. Incluso cuando llega la tormenta, hay refugio garantizado. Incluso cuando la respuesta se demora, hay un plan en marcha. La confianza en el Dios del Salmo 91 es el fundamento de una vida inquebrantable. Estas promesas no son un billete para la inmunidad al dolor, sino una garantía de presencia durante el sufrimiento. Son un recordatorio de que la liberación no llega para evitar el fuego, sino para guiarte a través de él sin ser consumido. Son una prueba del amor de un Dios que no promete tranquilidad, sino fidelidad.
Y es esta fidelidad la que lo transforma todo, porque al final, quienes viven bajo la sombra del Todopoderoso descubren que el mayor milagro no es librarse de los problemas, sino ser apoyado desde dentro cuando todo parece desmoronarse por fuera. Esto es lo que hace tan poderoso al Salmo 91. No habla de un Dios distante, sino de un Dios que mora con quienes lo buscan, que camina con quienes confían, que protege a quienes deciden quedarse. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. La verdadera esencia de habitar bajo la sombra del Altísimo está en intimidad con Dios, es algo que va mucho más allá de asistir a un templo, recitar oraciones o seguir rituales. La intimidad es coexistencia, es cercanía constante, es reconocer su voz incluso cuando el silencio parece dominar. Y lo más impresionante es que esta intimidad no nace de la prisa, sino de la constancia. Se construye en momentos sencillos, cuando el corazón decide permanecer incluso sin comprender, cuando la fe habla más fuerte que la duda, cuando el amor a Dios es más fuerte que el miedo. Esta es una de las verdades más profundas del Salmo 91. El que habita bajo la sombra del Altísimo es aquel que conoce la voz de su Creador. Hay una gran diferencia entre conocer las obras de Dios y conocer sus caminos. Muchos admiran los milagros, las bendiciones y las respuestas inmediatas, pero pocos desean conocer el corazón de quien realiza todo esto. Es como ver el resultado de una pintura sin conocer al artista. La intimidad es lo que nos lleva tras bambalinas de la fe, donde nuestra relación con Dios deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia viva. Moisés es el mayor ejemplo de esto. Él no solo conocía las obras de Dios, sino también las suyas, caminos. Mientras el pueblo pedía señales, Moisés buscaba presencia. Mientras todos esperaban un milagro visible, él esperaba oír una voz. Es este nivel de comunión el que crea sombra, el que brinda protección, el que transforma lo invisible en verdadero refugio. Cuando Moisés subió a la montaña, no solo iba a pedir algo, iba a encontrarse con el mismísimo autor de la vida. Y cuanto más tiempo pasaba allí, más se iluminaba su alma, más resplandecía su rostro, más inquebrantable se volvía su fe. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque intimidad con Dios es el verdadero secreto de la protección espiritual. Quienes conocen la voz del Todopoderoso no desesperan cuando el viento cambia, porque reconocen quién manda. Es una conexión que no depende de las circunstancias, sino de la relación. Es saber en el fondo que incluso cuando todo parece fuera de orden, hay un propósito oculto entre líneas. La intimidad genera confianza, y la confianza genera tranquilidad. Detrás de escena de la fe, lo que realmente protege a un hombre no es cuánto ora, sino cuánto restos. Hay quienes oran mucho, pero viven lejos, y hay quienes oran poco, pero viven cerca del corazón de Dios. La diferencia radica en la sinceridad de la relación. La verdadera intimidad no necesita palabras elaboradas, basta con un corazón dispuesto. Es mirar al cielo y decir, Señor, no entiendo qué pasa, pero confío en ti. Y es en esta oración silenciosa que la sombra del Altísimo se manifiesta, cubriendo, calmando y fortaleciendo. La intimidad con Dios se construye en secreto. Es allí donde caen las máscaras, se disuelve el orgullo y el alma encuentra refugio. Es en la habitación cerrada, lejos de las miradas del mundo, donde se forja la fe que mueve montañas. Y cuanto más se abre el corazón, más se acerca la presencia divina. Porque Dios no busca la perfección, busca la entrega. No se revela a quienes creen estar listos, sino a quienes admiten que lo necesitan. Esta relación íntima también cambia nuestra forma de ver las situaciones. Quienes viven en comunión con Dios aprenden a discernir lo que hay detrás de los acontecimientos. Aprenden a percibir impacto espiritual de cada decisión, el significado oculto de cada puerta cerrada y el propósito oculto en cada demora. Es como si los ojos del alma se abrieran para ver lo que los ojos físicos no alcanzan. Y por eso, quienes están cerca de Dios parecen tener una paz que el mundo no comprende, porque ven más allá de lo visible. La intimidad genera discernimiento. Moisés sabía cuándo Dios quería hablar y cuándo el silencio era la respuesta. Comprendió que cada detalle contenía un mensaje y que incluso la espera era parte del camino.
Y quizás esto es precisamente lo que el Salmo 91 quiere enseñarnos. La sombra del Altísimo no es solo un refugio, sino el espacio donde el alma aprende a escuchar. Es el lugar donde la fe madura, donde la confianza se vuelve natural, donde el miedo se transforma en adoración. La intimidad también tiene un efecto, vinculante transformación interior. Cuando pasas demasiado tiempo con Dios, algo en tu interior cambia. El tono de tu voz, tu mirada, tu reacción ante las situaciones. Lo que antes te quitaba el sueño ya no tiene el mismo poder. Las palabras hirientes ya no duelen tanto. La ansiedad da paso a la serenidad, y poco a poco tu corazón se convierte en un reflejo de la presencia de Dios. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero es inevitable para quienes eligen permanecer en la sombra. Este es el verdadero significado de morar. Estar tan cerca de Dios que su presencia se convierte en tu entorno natural. Es como vivir rodeado de una atmósfera espiritual, donde incluso tus pensamientos se alinean con los suyos. Cuando la intimidad es profunda, no necesitas ver el futuro para encontrar paz. Basta con saber quién guía el camino. Es la confianza que nace de la convivencia, de la experiencia, de la certeza de que Dios nunca ha fallado ni fallará. Hay una verdad oculta en todo esto. Cuanto más cerca estés de Dios, menos ruido tendrás que hacer, porque la intimidad elimina la necesidad de demostrar, justificar y competir. El alma que descansa en su presencia comprende que el poder no reside en ser visto, sino en estar cubierto. El mundo valora a quienes aparecen, Dios valora a quienes permanecen, y es esta permanencia silenciosa la que construye una fe indestructible. La intimidad con Dios también es un escudo contra la duda. Cuando la mente intenta cuestionar, el corazón recuerda lo que ya ha experimentado con Él. Es una memoria espiritual sustentadora, una historia de milagros, respuestas y consuelos que demuestran que vale la pena confiar. Es como una colección de recuerdos sagrados, acumulados a lo largo del camino, que se convierten en el combustible de la fe en tiempos difíciles. Y quizás este sea el mayor misterio del Salmo 91. No es el poder de las palabras lo que protege, sino la relación con aquel que las inspiró. La sombra del Altísimo no es un lugar físico, es un estado de intimidad tan profundo que el mal simplemente no tiene cabida. Es el reflejo de una vida que ha aprendido a caminar junto al Creador, no por miedo, sino por amor. Cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro resplandecía porque había estado con Dios. Esta luz no provenía de velas ni rituales, sino de presencia absorbida. Este es el resplandor que el mundo necesita ver en nosotros, el reflejo de la verdadera comunión. Porque, en definitiva, el mayor milagro que alguien puede experimentar no es la liberación externa, sino la transformación interna de quienes han aprendido a vivir. Comenta aquí, yo también estoy en ese viaje. Vivir bajo la sombra del Todopoderoso no es un ideal lejano, reservado solo para personas extraordinarias o santos inalcanzables. Es un camino posible, una elección diaria que transforma por completo nuestra forma de vivir y ver el mundo. No es un estado místico ni una experiencia sobrenatural aislada, sino un estilo de vida espiritual, una forma de caminar por la tierra con el corazón anclado en el cielo. Es una relación que se construye paso a paso, con acciones sencillas pero poderosas que ponen a Dios en el centro de todo. El primero de ellos es buscar tiempo de oración diario. Aquí no hablamos solo de orar por necesidad, sino de hablar con Dios como se habla con un amigo, sin máscaras, sin fórmulas prefabricadas, con sinceridad y entrega. La oración es el oxígeno del alma, es el momento en que lo invisible se hace tangible y el corazón encuentra dirección. Quien aprende a orar no solo habla, sino que escucha, y es en este diálogo constante donde nace la intimidad con el Todopoderoso. Cada palabra pronunciada en la oración es como una semilla sembrada en la tierra de la fe, y con el tiempo, esta tierra comienza a florecer en paz, fuerza y sabiduría. Pero orar no lo es todo. Es necesario meditar en la palabra y no solo hojearlo. Leer sin meditar es como mirarse en un espejo y olvidar rápidamente el reflejo. Meditar es dejar que el texto entre, transformándolo, confrontándolo e iluminándolo.
Cuando el salmista escribió sobre morar bajo la sombra del Altísimo, describía el resultado de una mente que ha aprendido a alimentarse de las promesas de Dios, y por eso la meditación es tan poderosa. Cambia la mentalidad espiritual, reorienta los pensamientos, sana heridas invisibles y renueva la fuerza del alma. Cada verso es como una llave que abre una nueva dimensión de presencia divina. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un punto que mucha gente evita, pero que es esencial para quienes verdaderamente desean habitar bajo esta sombra. Entregar las áreas que todavía intentas controlar. Todos tenemos partes de nuestra vida que nos resistimos a soltar. Un miedo, una preocupación, un plan al que insistimos en aferrarnos. Pero la verdadera confianza solo surge cuando aprendemos a soltar lo que no podemos cambiar y dejamos que Dios sea Dios. Es un ejercicio diario de fe, un acto de entrega que libera, porque, en el fondo, lo que más cansa el corazón no es el peso de las circunstancias, sino el intento de cargar solo con lo que debía ser entregado. Habitar bajo la sombra del Altísimo es, en esencia, vivir este descanso espiritual. No se trata de escapar del mundo ni de negar los problemas, sino de aprender a mantener la paz incluso cuando todo parece fuera de lugar. Es el tipo de descanso que no depende de un fin de semana ni de unas vacaciones, sino que nace de dentro, de un corazón que confía plenamente. Quienes viven en este lugar espiritual comprenden que la sombra de Dios no es un escondite para cobardes, sino un refugio para guerreros cansados que saben dónde reponer fuerzas. La fe, cuando madura, aprende a confiar incluso en noches oscuras, cuando no hay señales, respuestas ni explicaciones. Es en estos momentos que se revela el verdadero significado de la permanencia. Cuando todo parece incierto y aún así decides permanecer firme, es cuando la sombra del Todopoderoso se hace real. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Es en la quietud que Él obra tras bambalinas, moldeando el corazón, fortaleciendo la fe y preparando el camino. La verdadera confianza es aquella que no necesita luz para seguir caminando. Este camino de fe no se construye en un día. Es un camino de decisiones diarias, de pequeños gestos de entrega y reconciliación con tu propia alma. Cada vez que oras, confías. Cada vez que lees la palabra y decides obedecer, creces. Cada vez que entregas lo que no entiendes, avanzas. En eso consiste morar, permanecer incluso cuando sería más fácil rendirse. Es confiar, incluso cuando parece que el control se desvanece. Es creer que lo invisible es más real que lo visible, y que la sombra de Dios es más segura que cualquier fortaleza humana. Y lo más hermoso de este viaje es darte cuenta de que este lugar de sombra no es estático, se mueve contigo. No es una cueva de escape, sino una presencia que te acompaña donde quiera que vayas. Si tu corazón permanece alineado con el suyo, la sombra estará ahí, en el trabajo, en el silencio, en las lágrimas, en las victorias. Es una compañera constante, un recordatorio silencioso de que hay un Dios que cuida cada detalle, incluso aquellos que no notas. Tras el telón del alma, este es el secreto de la verdadera paz, aprender a descansar en medio del movimiento. El mundo se apresura, el tiempo apremia, las voces compiten, pero quienes habitan bajo la sombra del Todopoderoso caminan a un ritmo diferente. La prisa da paso a la serenidad, el miedo a la confianza y la ansiedad se disuelve en la certeza de que todo tiene su tiempo señalado. Es una transformación interna, una nueva forma de ver la vida, no a través de los ojos de la urgencia, sino a través de los ojos de la eternidad. Vivir bajo esta sombra es como vivir entre dos mundos. En el mundo natural, enfrentas desafíos, tomas decisiones y cumples con tus responsabilidades. En el mundo espiritual, vives resguardado, protegido y guiado. Esta combinación de acción y entrega es lo que mantiene el equilibrio. Haces tu parte, pero no cargas con el peso del resultado. Es el equilibrio perfecto entre el esfuerzo humano y la dependencia divina. Y cuando esta conciencia se asienta en ti, algo cambia irreversiblemente. La inquietud se desvanece, las dudas se calman y el alma aprende a respirar al compás de Dios. Es una nueva forma de existir, donde el corazón encuentra descansar sin tener que huir.
porque la verdadera paz no está en la ausencia de batallas, sino en la presencia de aquel que lucha por ti. Morar bajo la sombra del Todopoderoso hoy es vivir en completa armonía con lo sagrado en medio del caos. Significa elegir confiar cuando el mundo nos enseña a temer. Significa guardar silencio para escuchar la voz que habla en medio de las tormentas. Significa caminar con ligereza en un camino que, aunque desafiante, se sustenta en la certeza de que hay un propósito en cada paso, y es en este propósito que la vida cobra sentido, fuerza y dirección. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior conectó con este mensaje. Quizás fue una palabra, un recuerdo o simplemente el deseo de acercarte a Dios y comprender lo que realmente significa vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Por eso te invito a continuar este viaje conmigo. Aquí, cada video es una nueva oportunidad para fortalecer tu fe, renovar tu mente y encontrar significado incluso en los días más tranquilos. Si este contenido te conmovió de alguna manera, deja tu me gusta, no solo como un gesto automático, sino como una señal de que este mensaje te llegó al corazón. Esto ayuda al canal a llegar a más personas que, como tú, buscan paz, propósito y transformación espiritual. Y cuéntame en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Esta frase será nuestro código, una manera de hacerme saber que caminaste hasta el final de esta reflexión y que, de alguna manera, te fortaleció. Y antes de irte, mira el video al costado. Complementa este tema y te ayudará a profundizar aún más en este camino de fe y crecimiento espiritual. Haz clic y quédate conmigo, porque la presencia de Dios es un aprendizaje continuo y cada paso en esta dirección te acerca a la sombra del Todopoderoso.